desde la preparatoria y secundaria deberían hablarnos sobre cómo podemos nosotros participar de estos mercados financieros y generar riqueza. Recapitulando un poquito, ¿no? De lo que vimos en el seminario pasado, en el webinar anterior, cuando lo que queremos es invertir, esto no debería parecerse al proceso de apostar, ¿no? Es bien importante poder distinguir entre lo que es decir, ok, pues escuché que la acción o que tal instrumento está teniendo un crecimiento impresionante y entonces ya me dio ansiedad que ya mi vecino dice que multiplicó 10 veces su capital y entonces yo quiero también aprovechar eso y compro esa acción o compro ese instrumento o compro esa criptomoneda. Y generalmente para cuando ya es algo tan mediático y es algo que nos genera esa sensación de que nos estamos perdiendo algo, es porque ya es una burbuja, es porque ya está en precios sumamente altos y casi por efecto de gravedad va a caer el precio y es cuando escuchamos estas historias de perdí todo lo que invertí o casi todo mi capital comprando acciones, ¿no? Entonces, Bueno, te puedo interrumpir un sí, segundo. Edgar, Esa observación me parece claro. importante. Es que eso es algo que necesitamos, cuando lo hemos platicado en tantos webinars, pero pues hay que volver a aprovechar la oportunidad. La actividad de invertir, si empieza uno a jugar con unas ideas de mi vecino me dijo, mi vecino ya ganó 10 veces, estoy perdiendo la oportunidad, eso ya, sí, hay que sacar de la cabeza, eso no es invertir, porque eso es, digo, puede estar divertido y ¿no? Si te emociona, pues te gastas $100, ¿no? Como cuando vas a un casino y te compras unas fichas y se las juegas, ¿no? Pero la actividad de invertir, en general, es una actividad aburrida, ¿no? Hay que Así es, aceptarlo, ¿no? sí. O sea, es la actividad de la repetición. Todos los meses poner la cantidad de dinero que sea y meterlo en alguna alternativa de inversión sensata y no va a pasar nada extraordinario ni ese mes, ni el siguiente mes, ¿no? O sea, las cosas se van a empezar a dejar venir en cascada al cabo de años de estar repitiendo y repitiendo. Pero pues no hay nada de qué platicarle al vecino. O sea, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer, pero ¿no? No tengo, casi podrías decir que es como sentarse a ver crecer el pasto, ¿no? Totalmente. Y creo que ese es uno de los indicadores que platicamos en el webinar pasado. Sí, yo creo que estoy invirtiendo, pero me descubro a mí mismo teniendo estas emociones como una montaña rusa y sintiendo adrenalina y estando todo el tiempo en el celular viendo las gráficas y el precio, probablemente lo que estoy haciendo es apostar, ¿no? Como decía Edgar, el proceso de invertir y además hacerlo de forma correcta es algo bastante metódico, rutinario, no es algo que nos deba estar consumiendo horas de nuestros días ni que haga que estemos pegados a los monitores o a las noticias, ¿no? Bien, bien importante. Y sobre todo ahorita que con las redes sociales, que es lo que vimos, que explicaba Edgar en el Vaquero Talks de hace 2 semanas, la viralidad con la que se mueve ahora la información, pues genera esto, ¿no? Oye, pues vi que un muchachito de 20 años, ¿no? Dice que generó $100,000 invirtiendo en la acción de tal compañía y pues a uno le genera la sensación de, híjole, me lo estoy perdiendo, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, lo que sabemos, y esta es una estadística bien interesante, eh, que tiene su fundamento académico, 8 de cada 10 personas que hacen day trading, es decir, que todos los días intentan estar haciendo en el casque comprar y vender acciones y ver si hacen ahí una ganancia rápida, estadísticamente 8 de cada 10 participantes pierden dinero, ¿no? O sea, solo 2 de cada 10 que se dedican a la compra y venta de acciones de forma de trading en el corto plazo ganan dinero, ¿no? Entonces, creo que la respuesta está ahí. Obviamente en mercados donde todo sube, como han pasado en los últimos 12 meses, pues es muy fácil hacer dinero, ¿no? Prácticamente cualquier cosa ha subido de valor, ¿no? Y como decía Edgar, alguna vez me dijo eso y me pareció, se decía, los verdaderos administradores de portafolios, los expertos en este tema, salen a la luz cuando todo está cayendo, cuando todo está colapsando, cuando estamos en un bear market, cuando la economía está en depresión. Ahí es cuando se ve si uno tiene una buena formación y entiende bien estos principios. Pero bueno, regresando al tema de hoy, ¿cómo invertir de forma correcta? Quiero dejarles aquí unos puntos que creo que les pueden ayudar a la hora de empezar a invertir, ¿no? Y lo hemos dicho ya en otros seminarios de BIC,
hay que empezar planteándonos objetivos. Ok, pues sí, ya nos han dicho hasta cansancio que es importante ahorrar y luego ese ahorro ponerlo a invertir. Pero ¿qué es lo que a mí en lo particular me resulta una motivación, es un motivador, me da esa fuerza para tener esa constancia y esa disciplina de la que hemos hablado, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto con clientes es que en muchas ocasiones pues, se trata de, oye, me preocupa mi retiro, me preocupa que pues, yo dependo de mi salario o de mis honorarios, si soy un profesionista independiente, pues a lo mejor no siempre voy a tener este nivel de energía, ¿no? A lo mejor soy un médico y sé que en algún momento pues ya no voy a ser tan competitivo en ese mercado de la salud. Entonces, pues quiero ir haciendo algo que un día me pueda dar ese respaldo financiero, ¿no? Oye, Edgar, Ruy, a mí lo que me preocupa es el tema de la educación de mis hijos. Las universidades privadas suben muchísimo sus colegiaturas, está carísimo. No me quisiera esperar a que ya tienen 18 años y no tengo de otra, ¿no? Me gustaría aprovechar el tiempo y usar el tiempo a mi favor. Esta es una estrategia también muy inteligente. Cuando uno quiere prepararse para la universidad de los hijos, lo más fácil es prepararse a lo largo de 10 o 15 años, no esperarse a que ya tiene 18 y ya quiere entrar, ¿no? Ya no tenemos de otra. Entonces, hay personas que tienen sueños como, pues nunca me he podido tomar un semestre sabático, me gustaría poder viajar, ¿no? Entonces, esto es diverso como humanos hay en este planeta, pero pues es importante definir, bueno, si voy a estar en este ejercicio de invertir, ¿hacia dónde tiro, no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión? Después, ya una vez que sabemos pues hacia dónde queremos dirigirnos, si hacia el retiro, un año sabático, comprar un coche nuevo, lo que sea, pues tengo que empezar, ya definiendo ese objetivo, tengo que empezar a sacrificar consumo. Ya lo hemos platicado, ¿no? Aquí no hay fórmulas mágicas ni atajos, ¿no? Para poder llegar a una meta financiera, hay que aprender a vivir por debajo de nuestros medios, generar un ahorro y ese ahorro además invertirlo. Porque también ya hemos hablado, hay mucha gente en México que son excelentes ahorradores, consumen el 50, 60, 70% de lo que ganan y el resto lo ahorran, pero lo guardan o en efectivo en su casa, que tiene un montón de riesgos, ¿no? O lo dejan en su cuenta de banco y se va ahí mermando en términos de poder adquisitivo por la inflación. Acuérdense que a largo plazo el peor enemigo de nuestro patrimonio es la inflación. Es este aumento que vemos en el nivel de precios, ¿no? de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, ya que voy logrando tener un ahorro, ya que mantengo una tasa constante de ahorro, pues tengo que empezar a evaluar alternativas de inversión, ¿no? Y entonces es cuando tengo que ponerme a estudiar, ok, a ver qué instrumentos hay. Pues están las acciones, están los mercados de capitales, están los mercados de deuda, que es cuando yo le puedo prestar al banco vía un pagaré o a la caja popular o le presto al gobierno, ¿no? Y bueno, pues si es una institución que tiene más riesgo como una unión de crédito, una caja popular, pues a lo mejor me paga el 8% anual o 10% anual, mientras que el gobierno me paga el 3 y cacho o el 4, ¿no? Entonces uno tiene que ir aprendiendo a ir evaluando, ok, pues qué es mejor para el corto plazo, que generalmente me va a pagar mucho menos rendimiento, qué es muy bueno para el largo plazo. Y ya que uno empieza a revisar alternativas, que este es un proceso de ir, como todos ustedes que nos están viendo, pues ir escuchando, ir aprendiendo, ir leyendo, irse informando, es un proceso que no es muy sumamente tardado, ¿no? Pero sí es importante dedicarle tiempo a que podamos entender qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero, ¿no? Entonces, una vez que voy evaluando alternativas, si son objetivos de plazos medios o largos, los mercados de capitales, es decir, invertir en acciones, son, yo diría, probablemente es la ruta adecuada, ¿no? A lo mejor algunos asesores dirían, bueno, una combinación entre bienes raíces de inversión y mercados accionarios, esas dos rutas son muy competitivas, aunque ya hemos hablado que invertir en bienes raíces de inversión generalmente requiere cantidades de capital mucho más grandes, ¿no? Entonces, la entrada suele ser más complicada, ¿no? Entonces, ya que yo definí, ok, mi objetivo es poder retirarme, por ejemplo, en 10 años, ¿no? Entonces, esto, digamos, revisándolo, trabajando con algún asesor, ¿no? Leyendo un poquito, pues lo que veo es que a mí lo que me conviene estos primeros años es empezar a colocar dinero en mercados accionarios, en acciones, ¿no?
Y bueno, pues el chiste es irlo implementando, voy dirigiendo mi ahorro, ¿no? Hacia esos instrumentos que invierten en acciones y tengo que estar periódicamente, no todos los días, no todas las semanas. Esto generalmente podemos hacer revisiones bimestrales, semestrales, incluso cada año está bien, para ir viendo cómo está desempeñándose esa estrategia, ¿no? Y bueno, en caso de que haya que hacer cambios, ahí sirve mucho pues, tener asesor o estar siempre muy apegados a una cierta estrategia. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pues mantener la constancia y la disciplina. Muchos de los participantes de los mercados accionarios no llegan a ganar dinero o no ganan mucho o pierden, sobre todo por un tema de impaciencia, porque no se olvidan que realmente aquí la forma de generar riqueza es una forma bastante aburrida y que requiere un poquito como olvidarse, ¿no? Por ahí hay un estudio que hizo, ¿te acuerdas, Edgar, el de Fidelity? Que decía que las personas que mejor rendimiento han tenido en mercados accionarios, en las bolsas de valores, son personas que están muertas, ¿no? Que se murieron, nadie pudo liquidar los fondos y el dinero se quedó ahí. Y nadie y ahí están esas cuentas y son las que mejor desempeño han tenido porque no ha habido un factor humano que esté ahí con el miedo, ¿no? Con la ambición haciendo movimientos casi siempre en mal momento, ¿no? Entonces esto pues Ahí nos dice muchísimo. está lleno de anécdotas de esos que nos dicen mucho. Y bueno, pues es que vuelves a lo mismo que les estaba yo platicando hace un ratito de que pues, no es casino, ¿no? O sea, hay un espacio para los casinos en la vida, ¿no? Hay otra historia también muy famosa en el medio de dos esposos, invertían con el mismo asesor y la señora, bueno, él falleció primero y cuando abren sus cuentas y más se dan cuenta que él nunca había tocado, él solo compraba, nunca vendía. ¿Quién crees que tenía más dinero en ese momento de la vida? ¿No? Claramente el que nunca vendía. Claramente el que nunca Y, vendía, y, en efecto. Sí, y esto es bien importante, ¿no? Porque hay una cierta impaciencia y lo notamos luego con nuestros clientes en ver resultados, ¿no? Yo quiero ver resultados de forma inmediata. Y esto es parte de esa cultura cortoplacista que hemos también platicado ya en otros episodios, ¿no? Donde pues ya la tecnología y los medios y la mercadotecnia, ¿no? Y muchos de los avances que hemos visto en temas ciencia, por ejemplo, pues nos han acostumbrado a que uno puede sacar la comida del congelador, la metes al microondas unos minutos y ya está tu cena, ¿no? Cuando alguna vez me puse a leer justamente en un artículo que hacía esa comparación, ¿no? De cómo era la cena, ¿no? Imagínense estas familias que eran el matrimonio y 8 hijos, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Imagínense ahí, piensen en una familia, en algún pueblo no sé, en Querétaro, en Hidalgo, ¿no? Y cómo era hacer la cena para 10 personas, ¿no? En los años 1800. Y era algo que tardaba, bueno, era un trabajo de todo el día, ¿no? Entonces, pues ya nuestra cultura, nuestras sociedades no están acostumbradas a ver las cosas suceder de forma muy rápida. Y esto es algo que no es sano si lo esperamos a la hora de invertir en acciones, ¿no? Entonces, bien importante este principio. Ahora, hoy va a ser, este webinar va a ser muy visual, va a ser muy gráfico. Agradecemos a Toño que nos ayudó a hacer un material muy padre para que ustedes puedan pues, ir percibiendo de una forma más interactiva lo que hoy queremos compartirles, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo acumular un millón de dólares, ¿no? Y fíjense, esta gráfica está bien interesante, que te dice cuánto necesitas invertir mes por mes si tú quisieras tener $1 millón a tus 65 años. Y esto considera que tengas una tasa de retorno neta, acuérdense que neta ya es después de comisiones y demás, del 7%, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta gráfica es, si yo empezara a ahorrar a mis 20 años, ¿no? Que está canijo, bueno, pues, alguien ahí muy precoz que haya empezado a trabajar muy joven, ¿no? Que guste como Edgar de jornadas de 16 horas al día, pues a lo mejor con $269 mensuales, si hubiera sido consistente a lo largo de su vida, a los 65 tendría $1 millón, ¿no? Fíjense que ya se empieza, cuando acabe la carrera universitaria, ya le sube el compromiso a $385, que está canijo, ¿no? Más si uno gana en pesos,
Muchas veces uno sale Más ganando menos que complicado eso, que ¿no? siquiera los gane. Ya no te digo que los ahorre. Exactamente. Para como están las cosas en México, si ganas de eso, de todo tu ingreso mes, ya te fue bien. Pero bueno, vean, por ejemplo, a los 30 años sube a $555, ¿no? A los 35, 812, a los 40, 1213, a los 45, 1871, a los 50, $3,000, o sea, $60,000 más o menos, ¿no? Ahora aquí uno dice, híjole, pues tan altos los montos hasta para los de 20. Bueno, eso es para juntar $1,000,000. A lo mejor juntando la mitad, que son $500,000, 10 millones de pesos valor de hoy, pues igual es una cantidad que ya por lo menos, pues no se siente Bueno, uno que va a estar pero de nuevo, o sea, esto es, evidentemente, eso es sin considerar una carrera laboral. La persona que a los 20 años tiene $269 para ahorrar, híjole, si no ha logrado incrementar significativamente su capacidad de ahorro para los 45, tenemos un problema, ¿no? O sea, totalmente. esto asume que por 45 años o por 40 años te quedes esencialmente igual. Y bueno, la expectativa es que nadie se queda igual en el en el mediano plazo. Hay, Así es. hay baches, pierde uno el empleo, la empresa cierra, viene una pandemia, ¿no? Pero la vida sigue y uno vuelve a conseguir trabajo y consigue un mejor trabajo, etcétera, ¿no? Eso es, bueno, yo creo que es la expectativa. Sí, Y bueno, además es muy cercano a la realidad, ¿no? es muy cercano a la realidad. Y la idea de este ejercicio es que ustedes puedan ver la importancia de aprovechar el tiempo. Lo hemos platicado también muchas veces en BIC. Acuérdense que hay una estadística de la CONSAR que se hizo a principios de la década pasada, que decía que 6 de cada 10 mexicanos respondieron. La CONSAR es quien regula las AFORES, ¿no? Es este ente regulatorio del sistema de ahorro para retiro. Y hicieron una encuesta que arrojó que 6 de cada 10 mexicanos no habían planeado su futuro y consideraban que Dios les iba a ayudar cuando llegara el momento de su retiro, ¿no? Lo que nos dice que, bueno, y el otro 50% habían respondido que sus hijos iban a ver por ellos, ¿no? Eso habla de que como mexicanos nos encanta aventar la responsabilidad para el futuro. A ver, Dios, ¿tú cómo me ayudas? ¿No? Entonces, El problema de lo, Dios, ¿no? sí, no, como si ya como si no tuviera demasiado trabajo, ¿no? Pero bueno, el chiste aquí es transmitir este principio de que si yo me espero, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, yo quiero tener $1,000,000 y tengo 50 años y no he hecho absolutamente nada, ya lo que tendría que separar cada mes son $3,000. A lo mejor ni siquiera gano la mitad de eso, ¿no? Entonces, si yo me anticipo y bien empiezo en mis 20, pues el monto que tendría que separar es mucho menor. Entonces, aquí el concepto, la idea clave es, cuando tú quieras llegar a un objetivo financiero, tienes dos rutas. O tienes mucho dinero y como tienes mucho dinero para separar cada mes, puedes acortar el tiempo. O tienes mucho tiempo para poder separar poquito dinero y aprovechar el beneficio del interés compuesto, que como dicen que dijo Einstein, es una de las fuerzas más poderosas del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo obtener? Ahora aquí, déjenme regreso. Pues esto es considerando una tasa de un 7% anual en dólares. ¿Cómo puedo conseguir un 7% anual en dólares promedio a lo largo de 20, 30, 40 años? Tengo que invertir en acciones. Si yo me hubiera quedado invirtiendo en lo más seguro que son los bonos del tesoro, el equivalente a los CETES aquí en México, no hubiera logrado definitivamente tener una tasa promedio del 7%. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles aquí? Es bien importante que estemos abiertos a invertir en acciones, sobre todo a plazos largos, a objetivos grandes. Es de donde vamos a poder lograr estos rendimientos. Sí, oye, Rui, que a veces ha habido periodos hasta de una década completa en que el mercado de Estados Unidos casi no crece. Sí. ¿Y qué pasó? Que la década siguiente creció al doble y entonces se compensa. ¿Sí me explico? Es muy importante tener esa visión de largo plazo y también por lo mismo tener una estrategia bien diversificada, ¿no? Ahora, ¿en qué invierten las personas generalmente su dinero? Este te va a encantar, Edgar, ¿no? Pero típicamente, bueno, vemos desde quien guarda, ¿no? Imagínense quien puso dinero debajo del colchón, ¿no? Si separó $250 al mes por los últimos 40 años, el que lo guardó en la cuenta de banco y nunca hizo nada más, prácticamente su retorno promedio fue el 0% y tiene los mismos $250 mensuales por 40 años, que son $120,000, ¿no?
A lo mejor lo metió en CETES o en pagarés bancarios, ¿no? En instrumentos de deuda, ¿no? Muy conservador, y entonces pues, logró un 2% promedio anual, ¿no? Y entonces sus 120,000 a lo largo de 40 años se convirtieron en $183,000. A lo mejor alguien lo metió en una casa, ¿no? Eso es algo que los mexicanos también hacemos mucho. Mi patrimonio es mi casa, y Edgar y yo lo hemos revisado y analizado muchas veces, sin afán de ofender a nadie, pero tener tu propia casa y hacerse que la principal prioridad sea tener nuestra propia casa es una de las formas más costosas de ahorrar. Y como pueden ver aquí, el rendimiento histórico en los últimos 40 años de tener tu propia casa, pues ha sido bastante, bastante bajo, ¿no? Por supuesto, mucho mejor que tenerlo en la cuenta de alto rendimiento, ¿no? O en el colchón, ¿no? Se multiplicó más. Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de eso me hubiera ido a invertir, por ejemplo, en un fondo indexado como el del S&P 500, ¿no? Que son las 500 compañías más grandes, que me hubiera dado, pues, casi 3 veces el retorno, ¿no? 2.5 veces el retorno que me dio mi casa, o que históricamente he tenido las propiedades residenciales. Esos $120,000 serían 1,686,000, gracias a el efecto que tiene el interés compuesto, ¿no? Entonces, otra evidencia más, ¿no? Yo digo, esto se basa en datos históricos, ¿no? Los últimos 40 años, cómo se comportaron esos diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, bien importante, el riesgo es no invertir en bolsa a largo plazo. Muchas personas dicen, no, no, qué miedo, invertir en acciones y en las bolsas de valores es muy riesgoso, puedes perder todo tu dinero. Sí, si lo haces mal, si lo haces haciendo lo que platicamos al principio, si lo que estoy es apostando y especulando, pues sí hay un riesgo alto, ¿no? Sí hay volatilidad, ¿no? Pero finalmente lo que nos va diciendo toda esta información es que en realidad, si yo no estoy invirtiendo a largo plazo en el mercado de valores, tengo un riesgo bien alto de perderme la oportunidad de generar riqueza que pudiera un día darme ya esa independencia financiera, ¿no? Y esto aplica desde separar 1,000 pesos al mes, 500 pesos al mes, 2,000 pesos al mes, ¿no? Esta gráfica eh, me gusta mucho porque es un ejemplo, ¿no? Si alguien hubiera separado $500 al mes durante 40 años en el S&P 500, vean la gráfica, ¿no? Cuando nos enseñan las caídas de la bolsa, por ejemplo, si nos ponemos aquí en este punto, no sé si se ve el cursor, Edgar, donde empieza un poquito esta flecha roja, pueden ver como que aquí hay una caída que se ve pues, más pronunciada. Esa fue la crisis del 2008. Por supuesto, quien empezó a invertir justo en este piquito ahí en 2007, ¿no? Antes de la gran caída, perdió la mitad de su dinero en cuestión de meses, ¿no? Y esas son las historias que escuchamos. Pero esta persona que venía invirtiendo en bolsa, fíjense, en los saldos, que venía invirtiendo en bolsa desde 30 años antes, sí, tuvo ahí una minusvalía, ya había tocado a lo mejor el $1,000,000, ¿no? Aquí ya le ha ido muy bien. Y aquí bajó, pues, ¿qué sería? Como a los 700, 750,000, 800. ¿A qué voy con esto? Conforme también va pasando más tiempo y le damos más espacio a nuestra inversión para crecer, cuando viene otra de estas correcciones o estas caídas tan fuertes, ya no es el efecto en nuestro portafolio, no es tan dramático. O sea, no es decir, porque vemos las noticias, se cayó el Standard & Poor's 500 en 2000, en la crisis del 2008, se cayó 50%, sí, comparativo a su punto más alto previo. Pero si alguien ya venía comprando del S&P 500 desde hace 30 años, pues había comprado ese índice, ese instrumento, desde precios muchísimo más bajos. Entonces, comparativamente ahí ya la caída no era un 50%. A lo mejor, incluso habiendo caído tanto el índice, seguía teniendo una ganancia si lo comparábamos con lo que compró del S&P 500 20 años atrás, ¿no? Entonces, otro concepto clave, bien importante, porque es lo más sano es ir comprando gradualmente, mes a mes, trimestre a trimestre, y darle tiempo, verlo como algo que va a ser una estrategia por décadas, ¿no? Y entonces, como vemos aquí, la gráfica ya no es tan terrorífica como vemos muchas veces en las noticias, ¿no? Déjenme ver por aquí, nada más quiero ver si no tenemos un par de preguntas. No, hasta ahorita no. Vamos a dejar entonces las preguntas también hacia el final, pero por favor, cualquier duda, es bien importante que nos las compartan.
Esta es la curva del aprendizaje al invertir. ¿Cómo sucede para la mayoría de los participantes en los mercados de valores que comienzan a invertir? ¿Cuál sería una especie de curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto también le enseñamos en el webinar pasado. En el eje de las Y tenemos confianza, ¿no? Entre más arriba estoy, más confiado me siento. Y en el eje de las X tenemos conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces, hasta hacia más me vaya a la derecha, quiere decir que más conozco y más experiencia. Ahorita muchísimos de los participantes de los mercados de valores, ¿no? que están comprando acciones, sabemos que además hay un montón de participantes que están debajo de los 25 años, ¿no? O sea, muchos adolescentes, muchos incluso menores de edad que abren cuentas porque sus papás les ayudan, no sé si sabías esa Edgar, pero muchísimos de estos compradores de acciones como GameStop son niños de 14, 15 años que les piden a sus papás que les abran una cuenta en Robinhood o en alguna plataforma, ¿no? Entonces, pues además, a esas edades, pues uno tiene una visión mucho más aventurera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a invertir con muchísima confianza, ¿no? Porque escuchas todas estas noticias positivas, ¿no? Por eso aquí la línea verde, ¿no? La pendiente está altísima en confianza, aunque estamos muy bajos en conocimiento. No entendemos lo que estamos haciendo. ¿Y qué sucede? Que para muchos de los participantes, ay, voy a comprar la acción de tal compañía, ¿no? Y entonces la compro y sí, sube otro 5% en una semana, entonces ya me siento que soy un genio y que voy a poder competir con Warren Buffett, ¿no? Ya son las 11. Lo que sucede, déjenme aquí poner, tenemos a alguien con el micrófono abierto. Un segundo, por favor. Ya, Rui, ya puedes continuar. Ya, gracias, Luis. Entonces, ¿qué sucede? Siento muchísima confianza, hasta meto más dinero. ¿Qué ha pasado ahorita? Por ejemplo, muchos de estos participantes de los mercados que les comento están pidiendo prestado dinero, ¿no? Entonces, esto además hace el riesgo mucho mayor. Y de pronto empiezan las noticias, estos tiburones del mundo de Wall Street y las noticias y los economistas dicen, oigan, los precios de los activos financieros están altísimos, esto no tiene fundamento, ¿no? Y algún evento sucede o cualquier cosa y entonces viene una de estas ajustes o correcciones o huidas masivas del mercado de acciones y colapsan los precios, ¿no? Algo que hemos visto que sucedió el año pasado en marzo, ¿no? Sucedió, bueno, a lo largo de la última década, un par de veces vimos estos ajustes de alrededor del menos 10%, ¿no? Fue muy fuerte en 2008, 2009, también en la crisis del .com, ¿no? Al iniciar el nuevo milenio. Entonces, todo mundo sale corriendo y generalmente es cuando vemos estas pérdidas gigantescas, ¿no? Ay, que metí mis 50,000 pesos y ¡pum! Al final, después de toda esa huida de los participantes, ¿no? Toda esa venta masiva de acciones, pues mis 50,000 pesos ya valen 5,000. Mejor me llevo los 5,000 a no tener nada y vendo y quedé traumatizado. De hecho, es un tema para otro webinar, pero hay una parte conductual de psicología muy interesante. Hay personas que invierten en bolsa, obviamente lo hacen de forma más especulativa, como si fuera a apostar o con muy poco conocimiento. Muchas veces ya entran en esos puntos donde la burbuja está a punto de estallar y pierden, si no todo, buena parte de su capital y les genera una especie de síndrome postraumático, ¿no? Estaba leyendo un artículo que habla de eso, que hay personas que quedaron traumatizadas porque les tocó alguno de estos eventos en el 2008-2009, en la crisis del .com, ¿no? En México, ¿no? En el 95, ¿no? Y nunca en su vida logran superar, ¿no? Entonces, aquí lo que es bien importante es entender que esto es parte de un proceso y así como a mí me pasó una vez, estuve en un accidente automovilístico y no quería volver a manejar, ¿no? Del susto, pues a ver, empiezas poquito a poquito, ¿no? Y después ya empiezas a tener confianza y bueno, lo conviertes en un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí abajo, ¿no? Cuando no estoy seguro de lo que acaba de suceder, ¿cómo fue que perdí tanto dinero? Entonces es donde uno tiene que, en lugar de dejarse afectar por la situación y que el miedo y el dolor de haber perdido dinero sea mayor, uno tiene que decir, ok, algo hice mal, tengo que estudiar, revisar, entender, ¿no? Entonces empieza uno
a asistir a webinars como este, empieza a leer libros, ¿no? Se empieza a informar, descubre que, por ejemplo, pues es mucho más seguro invertir en una canasta de acciones en lugar de haberse ido solamente por una compañía, y entonces vuelve a aumentar la confianza conforme nuestro conocimiento y experiencia aumenta. La moraleja de esto, no dejemos de, si queremos aprovechar la posibilidad de generar riqueza a través de los mercados accionarios, de invertir en acciones, hay que estar leyendo, informándose, ¿no? Hoy le voy a pedir a Edgar que al finalizar la sesión nos comparta algunos de sus libros favoritos o autores favoritos para aquellos que quieran estudiar y leer más. Pero la idea es eso, ¿no? No es algo de una sola vez. No es como ahorita vemos a muchos que entran a ver si tienen suerte y la acción que compraron sube 10 veces. Este es un proceso, ¿no? De crecimiento, de ir aprendiendo más, de ir desarrollando experiencia. Ahora, ya habíamos hablado también en el webinar pasado que cuando yo quiero encontrar una acción que va a subir 10 veces o 100 veces, porque ahorita hemos visto, ¿no? En el caso de Tesla es totalmente fuera de cualquier fundamento económico, ¿no? Que su acción valga tanto. Pues uno quisiera, oye, pues es que imagínate, si ahorita hubiera yo invertido 10,000 pesos, pues ya tendría a lo mejor 1,000,000 de pesos, ¿no? Y ese tipo de noticias y de comentarios que se escuchan generan esa ansiedad y ese miedo a perdérselo. Y entonces estamos en este mundo de acciones, imagínense que es esta carreta llena de paja, buscando el alfiler, ¿no? O la aguja, ¿no? Este pedacito en toda esta montaña de paja, y se pasa uno la vida ahí intentando encontrar estas poquitas acciones que van a tener esos rendimientos tan extraordinarios. Y la inmensa mayoría de los participantes, de los inversionistas o especuladores que se la pasan intentando encontrar esas oportunidades, no hacen mucho dinero. Y la mayoría de las veces pierden. Entonces, lo que habíamos platicado en el webinar pasado es la forma más inteligente de invertir es, ok, yo tengo esta carreta llena de paja, que es todo el mundo de acciones que hay, y sé que ahí va a haber 5, 10, 15 agujas que les va a ir extraordinariamente bien. Y va a haber otras moneditas y me voy a encontrar algunas otras cosas que pues, van a ganar dinero, nada extraordinario, pero la mayoría, y muchas van a perder, ¿no? Entonces, en lugar de que yo me pase la vida intentando encontrar esas poquitas agujas en ese montón de paja, mejor me compro la carreta. Y mi carreta va a valer, sí, por la paja que tiene, pero también por esas agujas de oro que hay ahí y por esas monedas, ¿no? Entonces, lo mismo puedo hacer yo cuando invierto con fondos de inversión. Y es aquí donde empezamos ya la parte central de este webinar, que es los fondos de inversión me dan a mí la posibilidad de, en lugar de jugármela todo con una acción, pensando que a lo mejor puede ser una agujita de oro, ¿no? Mejor compro toda la carreta. No sé dónde están esas agujas de oro, no sé dónde están esas otras moneditas de plata, pero sé que al final mi carreta, todo ese pajar, va a valer también por eso que está ahí adentro. Y yo no sé dónde está, pero si sube de valor muchísimo esas acciones, yo me voy a ver beneficiado, aunque anticipadamente no sabía cuáles eran. Y acuérdense de esto, cuando uno ve que el Standard & Poor's 500 o el IPC o el Nikkei en Japón ganó este año 10% de rendimiento, y sabemos que esos índices siguen a un montón de compañías, recuerden que el retorno que generó el índice no se generó proporcionalmente en todas las empresas. De hecho, es un grupo muy chiquito de esas compañías que generaron la mayor parte de ese rendimiento. Entonces, nosotros como mortales, como inversionistas pequeños, pues no tenemos los elementos ni las herramientas y muchas veces ni siquiera el tiempo para estar horas y horas y gastando miles de dólares o cientos de miles de dólares intentando encontrar, cuál va a ser la acción que va a subir de valor o cuáles van a ser ese 20% de compañías de todas estas 500, por ejemplo, que van a generar más del 80% del retorno del índice, ¿no? Sumamente complicado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se ha demostrado académicamente que debemos hacer? Seguir a todo el bonche de acciones. Algunas van a perder mucho dinero, otras perderán un poco de dinero, el grueso tendrán buenos retornos o buenas utilidades y unas poquitas les va a ir extraordinariamente bien. ¿Cuáles van a ser? No sabemos. Entonces, sigo a todas. Y en promedio, lo que nos ha demostrado la historia es que estos grupos de acciones, estos mercados de acciones tienden a tener muy buenos retornos de forma acumulada a lo largo del tiempo. Y es a ese tren al que yo me quiero subir. Entonces, primer concepto clave aquí,
no estar intentando encontrar a la empresa que va a ser súper exitosa o a la acción que va a permitirme generar 10 veces o 100 veces, sino decir, ok, como yo no tengo claro cuáles van a ser las acciones más exitosas de los siguientes 10 años, pues entro con todas. Y en promedio voy a tener un buen retorno. Y además, como sabemos, ¿no, Edgar? Es sumamente complicado ganarle al mercado. Eso siempre también creo que es un concepto clave, ¿no? Es sumamente complicado, por ejemplo, si vemos al S&P 500, ganarle al índice a largo plazo, ¿no? Prácticamente ese es uno de los grandes secretos de la industria que nadie le gusta contar. La gran mayoría de los fondos administrados que cobran comisiones muy caras por la administración y por eso a lo largo de la última década han dejado de estar en boga, no lo logran, ¿no? Bueno, o sea, el año que lo logran se gastan una fortuna en publicidad para que todo el mundo lo vea, pero pues lo que sucede típicamente es que al año siguiente no lo logran, ¿no? Y eso, bueno, obviamente no hacen publicidad para decir, este año no lo logramos, ¿no? Exactamente, Obvi exactamente. Obviamente eso no se hace, pero bueno, se sabe que existe. Así es. Y fíjense, en esta gráfica tenemos igual, ¿no? Abajo, en el eje de las X hacia la derecha, instrumentos o activos que generan alto rendimiento, hacia la izquierda los que pierden. En el eje de las Y hacia abajo tenemos los que requieren mucho trabajo y hasta arriba los que requieren poco trabajo. Por ejemplo, cuentas de ahorro de alto rendimiento, invertir en pagarés bancarios, CETES. Sí, el trabajo es ningún esfuerzo, ¿no? Nada más lo mando ahí al pagaré y me va a generar algo, pero pues el rendimiento es normalmente bien bajito. ¿Qué se ha demostrado históricamente que es muy exitoso? Los fondos indexados. Entonces aquí ya vamos a otro concepto. No solamente es un fondo de inversión, ¿no? Que ya entendimos que en lugar de irme sobre a escoger algunas agujas, a ver si me salen de oro y a ver si las encuentro, mejor comprar todo el pajar, es el concepto del fondo. Pero no solo el fondo de inversión, sino que además sean pasivos, que sean estrategias de fondos indexados. ¿Por qué indexados? ¿De dónde viene esa palabra? De que siguen un índice. Y un índice, creo que la forma más simple de entender es como un indicador, ¿no? Es una medida de cómo le está yendo a un grupo de acciones, ¿no? Por ejemplo, el IPC en México son las 35 compañías más grandes de México, forman el IPC, ¿no? Entonces, cuando uno ve el IPC y ve esos numeritos y esos puntos, pues lo único que van representando es el valor promedio ponderado de esas compañías que están ahí. El índice más famoso del mundo, el S&P 500, pues son las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, estoy en un fondo indexado, quiere decir que ese fondo se va a invertir en todas esas acciones replicando ese indicador o replicando, siendo redundantes, ese índice, ¿no? Y entonces, en lugar de que haya unas personitas ahí dentro intentando anticiparse, intentando ganarle al mercado, la estrategia de ese fondo es, aquí no va a haber factor humano, simplemente vamos a ir siguiendo cómo van las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, o las 1,300 más grandes del mundo desarrollado, o las 35 más grandes de México. Entonces, se elimina mucho de ese factor, esos errores humanos que toman los administradores activos, que son los que quieren anticiparse o intentan estar ellos con su genialidad, ¿no? Y sus sistemas y sus algoritmos anticiparse, ¿no? Entonces, súper importante el concepto de invertir en fondos indexados. Y se fijan aquí, son históricamente los instrumentos que mayores retornos han generado junto con las inversiones inmobiliarias, que inversión inmobiliaria no es vivienda propia. Vivienda propia es esta otra burbujita morada que como ya vimos en uno de los infografías anteriores, pues nuestra propia casa nunca va a ser una gran inversión, ¿no? Inversión inmobiliaria acá se refiere a conceptos como comprar, remodelar, vender, o comprar o construir y rentar, ¿no? Buscar más bien que sea un negocio, ¿no? Entonces, ideal, los fondos indexados y la inversión inmobiliaria de inversión. Ahora, ¿por qué es bien importante invertir en un fondo con las principales acciones del mercado, ¿no? Entonces, aquí la idea es que se vuelve casi imposible perderlo todo. Por supuesto, ¿no? Si nos toca un Armagedón o ya llegó el apocalipsis, pues ahí ni siquiera nos va a importar lo que... Otras cosas, ¿no? ¿Eh? Vas a estar Sí, preocupado por otras cosas como sobrevivir, ¿no? totalmente, por conseguir agua y, ¿no? Por conseguir Todas agua. estas series... Ni en el peor, la peor catástrofe
económica del siglo, desde el siglo XX, hubo un perderlo todo. Puedes tener pérdidas espectaculares. Por eso en este ánimo de invertir está prohibido pedir prestado para invertir. Tú ya lo comentaste y nada más regresar sobre, mencionarlo nuevamente. Es súper importante no caer en eso, ¿no? Porque eso es otra señal de que no estoy invirtiendo, estoy más bien echando relajo. Que pues está bien, no que piense yo que estoy invirtiendo, ¿no? Exacto. Entender que estoy asumiendo un riesgo altísimo y que puedo ahí no solo perder lo que tenía, sino que cuando pido prestado, puedo terminar teniendo un hoyo, una deuda gigantesca, ¿no? Entonces, eso que dices, Edgar, es crítico. Ahora, ¿por qué decimos que cuando yo invierto en un fondo indexado, por ejemplo, uno que va siguiendo al S&P 500, es casi imposible perderlo todo? Porque yo a lo mejor compro un fondo o un título, una acción de un fondo que dice que sigue al S&P 500. Lo que eso implica es que a lo mejor yo le metí 10,000 pesos, ¿no? Pero esos 10,000 pesos, el valor de ese título, que me costó 10,000 pesos, está representado por todas estas compañías, estas 500 empresas que son las más grandes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que yo pierda todo mi dinero, tendrían que desaparecer compañías como Apple, como Amazon, como Facebook, Google, McDonald's, Ford, Chevrolet, AT&T, o sea, Johnson y Johnson, Procter, Dell, HP, ¿no? IBM, o sea, piensen en todas estas compañías que usamos con mucha frecuencia, ¿no? Que realmente pues, tienen este dominio de muchas cosas. Tendrían que desaparecer estas compañías para que mi fondo que invierte en el S&P 500 llegara a valer cero, ¿no? Ahora, puede que llegue a suceder en eventos así muy catastróficos, ¿no? Como fue en el 29, ¿no? A lo mejor la crisis del .com. Oye, ¿puede el S&P 500 bajar 50, 60, 70%? Sí, porque en el corto plazo puede llegar a haber tal nivel de pánico y de miedo que todos los participantes se quieren deshacer de eso porque creen que digamos, es como la estampida en manada, ¿no? Cuando todo el mundo sale corriendo, entonces de pronto ves que baja 70% y dices, pues la mayoría de estas compañías ahí siguen y van a seguir generando buen dinero, ¿no? Y entonces cuando dices, oye, esto también es absurdo, no puede ser que ahora vale 20% de lo que valía antes, y es el mejor momento para entrar y comprar más, ¿no? Esto lo hemos platicado también. Y tarde que temprano, cuando se disipa el miedo y el pánico, un montón de participantes dicen, órale, no, pues ahorita hay que volver a comprar y es cuando vienen luego estas recuperaciones. Fue muy rápida la del año pasado, en otros periodos llega a tardarse más. El más extenso y en parte por culpa de la política monetaria de la Reserva Federal fue de la crisis de la Gran Depresión, que fueron 30 años, ¿no, Edgar? Para recuperar más de 30 años para que llegara al... 24, de 1929 a 1950, 25 a 1954. Ahora, bien importante, buena parte de eso tuvo que ver fue culpa de la Reserva Federal, ¿no? Esto que hemos nosotros criticado mucho, que es cuando los bancos centrales pues abusan, ¿no? Sus funciones. Pero bueno, el concepto clave aquí es, recuerden, si yo voy comprando un fondo indexado que sigue a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o las 35 más grandes de México o las 100 más grandes del Reino Unido, hay un montón de índices. Por ejemplo, hay unos más especializados, ¿no? Y a mí me gusta, luego me he encontrado personas, clientes que nos dicen, me gusta mucho lo tecnológico. Yo creo que el sector tecnológico apenas está comenzando, ¿no? Estamos teniendo un montón de desarrollo. Yo creo que en los siguientes 30, 40, 50 años vamos a ver cosas increíbles. Y yo les digo, no, estoy de acuerdo, ¿no? Pues quiero comprar estas 3 o 4 acciones. Les digo, pero es que justamente volvemos al mismo problema. Te estás concentrando en muy pocas compañías. Entonces ahí la idea es entrar a un fondo indexado de las top compañías tecnológicas, ¿no? Pero entonces ya empiezas a diversificarte con todo este pool, ¿no? Entonces, los fondos indexados, un fondo indexado invierte en todas las acciones de un determinado índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el S&P 500 podemos ver que las top 10 son, por ejemplo, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Berkshire, ¿qué pasó acá? Berkshire Hathaway, ¿no?
Entonces, lo mismo que veníamos platicando, ¿no? Vamos replicando cómo está distribuido el mercado accionario y nos volvemos socios, finalmente, de todas estas compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los ETFs? Entonces, ya platicamos de la importancia de los fondos de inversión, que nos permiten participar de muchas acciones al mismo tiempo, comprando una acción de un fondo de inversión indexado del S&P 500. Yo compré una acción, pero esa acción me hace participar de esas 500 compañías más grandes, ¿no? O en el caso del IPC, de las 35 más grandes de México. Y aquí estas gráficas nos permiten ver un poquito más cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear un ETF, que los ETFs son fondos de inversión, pero son fondos de inversión que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, mientras se opera, así como vemos las acciones de Amazon o de Apple que están todo el tiempo cotizándose, lo mismo sucede con estos ETFs, ¿no? Entonces son muy líquidos, cuando referimos a liquidez es muy fácil comprar y venderlos, y su valor se va actualizando todo el tiempo, ¿no? Mientras se operan los mercados. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un ETF que va a tener 25% Coca-Cola, ¿no? O sea, cada vez que entra dinero se va a distribuir 25% Coca-Cola, 25% Snapchat, ¿no? 25% Microsoft y 25% Twitter, ¿no? Y entonces creo este fondo, este ETF que se llama las 4 acciones favoritas de Rui, ¿no? Y entonces, en mi fondo de las 4 acciones favoritas de Rui, yo emito acciones. Y entonces le vendo a Edgar una acción de mi ETF. Entonces, él lo que va a tener es una acción del fondo, del ETF de las 4 acciones favoritas de Rui, y él solo compró una acción, ¿no? Él no tuvo que preocuparse por comprar, híjole, mis 10,000 pesos, 2,500 de Coca-Cola y 2,500 de Snapchat, etcétera, etcétera, ¿no? Sino ya él comprando una sola acción o un solo título de este ETF de Rui, él ya está participando de esas 4 compañías, ¿no? Entonces, los ETFs funcionan como una canasta de acciones que se van moviendo pues, de forma independiente, ¿no? Y entonces, todas las ganancias y todas las pérdidas pues se vuelven a través de este promedio ponderado, nos van generando un resultado global, por así decirlo. Aquí lo podemos ver abajo, ¿no? Si, por ejemplo, en un periodo, mi acción de Coca-Cola, las acciones de Coca-Cola resultaron en -5, las de Snapchat +20, Twitter -10 y la de Microsoft +30, el promedio, ¿no? Ponderado de estas 4, pues me da un 8,75. Fíjense qué importante, porque mucha gente habrá comprado puro Coca-Cola pensando que era la más segura, ¿no? Y entonces perdieron -5. Y los otros en Twitter perdieron -10. O, por ejemplo, quien se fue a Snapchat, sí, pues ganó más, ganó 20. Pero es bien difícil anticiparse y saber cuáles van a tener qué resultados. Entonces, a la hora que yo participo de todas, obtengo un resultado positivo y además me quité un montón de carga administrativa. Fíjense aquí en la gráfica al lado derecho, lo que tenemos son muchas de las compañías, ¿no? Que están en el S&P 500, fíjense, las que están en verde nos muestran resultados positivos y luego las que están en diferentes tonos de rojo, ¿no? Rositas ahí, son las que han perdido dinero, ¿no? Entonces, pues muchas personas se habrán concentrado en compañías de las que tuvieron pérdidas y si solo se concentraron en esas, pues habrán perdido dinero. Entonces, mucho mejor invertir en la canasta completa, ¿no? Ok, vamos, pues ya para ir cerrando. El S&P 500 es un índice bursátil que rastrea 500 de las compañías más grandes de Estados Unidos, calificadas por capitalización, es decir, por su valor, por tamaño en términos monetarios, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué sectores invierte el S&P 500? Pues tiene información y tecnología, consumo discrecional, ¿no? Aquí pueden ver hasta los logos de compañías que pertenecerían a ese sector, comunicaciones y servicios, productos básicos del consumo, bienes raíces, utilidades, cuidado de la salud, energía, materiales, financieros, ¿no? Los bancos, aseguradoras, industriales. Entonces, ¿qué es algo fabuloso del S&P 500? No solamente me hace participar de las 500 empresas más exitosas, sino que además me diversifica en diferentes sectores, ¿no? Entonces, a lo mejor el sector tecnológico y el de consumo básico le fue muy bien en 2020 por la pandemia, ¿no? Mientras que financieros, ¿no? Y a industriales les fue muy mal, pero ahorita ya se están compensando esos y entonces yo de alguna forma voy siguiendo como estas tendencias, ¿no? Y esta diversificación se vuelve ideal.
por ejemplo, las 10 posiciones más importantes recientemente que tiene el S&P 500. Y aquí nada más quiero decir algo crítico. Cuando yo decido qué acciones van a estar en mi portafolio, tengo mucha más chamba porque tengo que estar pendiente de cómo van estas compañías, ¿no? Cómo están sus resultados y de alguna forma anticiparme a cuáles son las que van a dejar de tener buen desempeño, ¿no? Como decía Edgar, pues en el 29, en la crisis del 29, la acción que todo mundo quería era la de RCA, ¿no? Tecnología Radio, eso ya ni, o sea, es irrelevante ya, ¿no? Esa compañía. Y lo que vemos es que las acciones y los mercados accionarios se comportan mucho como lo que aprendemos en biología, ¿no? Muchas compañías que consumíamos hace unas décadas ya están totalmente desaparecidas, ¿no? Entonces, lo que es muy ventajoso de invertir en un fondo indexado es que el mismo índice va purificando o va filtrando las compañías que van perdiendo relevancia o van perdiendo su tamaño, las sacan y las reponen. Por eso vemos aquí a Tesla, que recientemente entró al S&P 500, ¿no? Que si se justifica lo que vale, bueno, ese sería otro tema, pero hoy vale suficiente para que esté no solo en las top 500 de Estados Unidos, sino en las top 10, ¿no? Entonces también cuando invierto en un fondo indexado, me quito esa chamba de yo tener que estar viendo, híjole, ¿cuáles son las que ahorita serían las top 500? Imagínense toda la carga administrativa. Yo compré un ETF que sigue el S&P 500 y ese fondo, esa institución internamente lo tiene que hacer. Yo no tengo ninguna chamba en ese sentido, ¿no? Finalmente, ¿por qué invertir a largo plazo gana? Siempre ha resultado ganar prácticamente. Esta gráfica me encanta, yo creo que es mi favorita de ver y esto lo que nos dice es el porcentaje de personas que perdieron dinero al invertir en el S&P 500 dependiendo de cuánto tiempo pasó desde que entraron, ¿no? Pues, por ejemplo, estadísticamente personas que entran al S&P 500 después de un mes, 39.3% han perdido dinero, que es lo que a muchas personas les pasa. Entran, pasó un mes, híjole, ya perdí un poquito de dinero, me salgo, ¿no? Entonces sí, en el corto plazo, la probabilidad de perder dinero es alto. Y ya lo comentamos, puede ser porque bajó 2%, bajó 5%, bajó 10%, ¿no? Depende del momento. Pero conforme va pasando más el tiempo, por ejemplo, fíjense, a un periodo de 3 años, estadísticamente solo 22% de aquellos que empezaron a invertir en el S&P 500, 3 años después siguen en pérdida, ¿no? Si nos vamos a 10 años, solamente la probabilidad de que alguien, después de 10 años de haber invertido en el S&P 500, siga con una minusvalía, solamente es del 11.5. Y si nos vamos a 20 años, Edgar, la probabilidad de que si yo compré hoy un título del S&P 500, que 20 años después siga en pérdida es solamente del 0.1%. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que la mejor forma de invertir en este tipo de fondos indexados es pensando en que esté yo ahí mucho tiempo. Y conforme más tiempo espere, la probabilidad de tener una ganancia se vuelve brutalmente más alta, ¿no? Finalmente, recomendaciones ya para terminar, usar el método del dollar cost averaging, que es básicamente, si yo ahorita tengo 100,000 pesos y me da miedo que se vaya a caer la bolsa, pues en lugar de meter los 100,000 de golpe al S&P 500 o al IPC o algún fondo indexado, voy separando a lo mejor 10,000 pesos ahorita, en otros 2 meses otros 10,000 pesos, en otros 3 meses otros 10,000, y entonces voy distribuyendo en un periodo de tiempo mi inversión. Y bueno, en caso de que haya un ajuste, una corrección muy, muy severa, no metí todo en el punto más alto, ¿no? Digo, ahí hay un tema que se puede debatir, eso lo veremos en otro webinar, pero sobre todo en tiempos de incertidumbre es una buena estrategia y sobre todo si ustedes lo hacen en periodos largos, por ejemplo, me voy a comprometer a meter 3,000 o 4,000 pesos cada mes al S&P 500 durante los siguientes 10 o 15 años, pues ese dollar cost averaging también les va a funcionar muy bien, ¿no? Inviertan en fondos indexados de Estados Unidos e internacionales, también lo ha dicho Edgar muchas veces, no solo Estados Unidos, luego nos obsesionamos con Estados Unidos y es un país que tiene sus riesgotes también, ¿no? Tiene muchos temas. Entonces sí es importante participar de los mercados de Estados Unidos, pero también de los internacionales. Y también hemos visto que hay décadas en las que las bolsas de Estados Unidos o ganan muy poquito, o incluso llegan a acumular pérdidas, y en esos mismos periodos las acciones que les van muy bien son las de mercados emergentes y otros países desarrollados. Entonces,
también diversificar incluso en fondos indexados, ¿no? Cuidar las comisiones y los impuestos, ¿no? Es bien importante intentar minimizar esto y en impuestos lograr empujar hacia el futuro los impuestos sobre ganancias de capital. Por eso es bien importante no estar comprando y vendiendo, comprar y dejarlo, comprar y dejarlo, comprar y dejarlo. Y ya que junté un montón para mi retiro, pues ir vendiendo de poquito en poquito, ¿no? Y con eso voy manteniéndome. Aumentar la tasa de ahorro e inversión gradualmente. A lo mejor algunos de ustedes pueden ahorita comprar 500 pesos, perfecto, ¿no? O 100 pesos, ¿no? Se puede comprar un fondo indexado del S&P 500 por menos de 100 pesos, ¿no? En la versión mexicana. Entonces, no es un tema ya oneroso, sumamente caro. Bien importante reinvertir los dividendos. Si me van pagando dividendos, que son repartos de utilidades de estas compañías, que me las pagan los fondos, pues también reinvertirlos, eso va a ayudar en el tema del interés compuesto. Tener fondos de emergencia y cobertura de riesgos, bien importante. Si yo voy invirtiendo en el S&P 500 o en el IPC o en bolsas, en acciones, y lo veo para largo plazo, tengo que tener otro dinero que sea el que pueda usar si tengo una emergencia para no tener que vender mis fondos, ¿no? Y lo mismo, los seguros de gastos médicos mayores, seguros de daños, también bien importante tener esa cobertura, porque si no tengo, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores y tengo una necesidad de ir a un hospital y tener una intervención que cuesta $1,000,000, y a lo mejor eso es lo que me ha llevado a ahorrarlo 10 años, pues me voy a acabar mi capital en cuestión de días, ¿no? Y finalmente, pues aprender a diversificar y planear por objetivos. Estamos ya terminando aquí. Quisiera, bueno, Edgar, abrimos el espacio, Luis, a preguntas. Por si alguien Claro, quiere claro, compartir Roy. algo. Pues muchas gracias por tu plática. Y mira, Ismael nos hace una pregunta que yo creo que varios de aquí nos hacemos en este instante, es ¿cómo le hago para invertir en un fondo de inversión indexado? Que es, creo que la pregunta clave hacia el cierre de esta plática, ¿no? Así es. Gracias Luis, gracias Ismael. Hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer a través de casas de bolsa, ¿no? Que muchas de estas ya tienen sus aplicaciones, ¿no? Móviles, los famosos brokers, ¿no? Y puede uno abrir una cuenta ahí. Muchas aseguradoras también tienen planes de seguro que le permiten al cliente ir ahorrando mes a mes y ese ahorro se invierte en fondos indexados, ¿no? Y el hecho que sea a través de una póliza de seguro puede tener ventajas fiscales y sucesorias importantes. Hay otros tipos de instituciones, por ejemplo, los fideicomisos, ¿no? Que también tienen, digamos, ventajas como que son inembargables, ¿no? El poder definir ahí a los beneficiarios y también permiten ir comprando fondos indexados, ¿no? Entonces, yo te diría, Ismael, por ejemplo, con mucho gusto nosotros, teniendo una sesión, dependiendo de tus necesidades, los montos que quieres invertir, tus objetivos, pues podemos ayudarte a ver qué alternativas hay ahí en el mercado. No sé si tú dirías alguna otra, Edgar, pero yo diría que a través de un broker, una casa de bolsa, una aseguradora o un fideicomiso son ahorita como las tres rutas principales, ¿no? Es correcto. Y casi que podrías resumirlo bueno, a un broker de estos electrónicos o, bueno, de aplicaciones, que son muy sencillos de bajar, muy sencillos de operar. Tienen el inconveniente de que, pues, tienes que hacerlo todo tú, recordar, ¿no? Tú estar haciendo los pagos, ¿no? Eso, bueno, estás básicamente encargado, ¿no? No tienes nadie que te ayude. No, esto no es complicado, pero bueno. No, y tiene algunas implicaciones con lo que comentas los fiscales, ¿no? Están, pues, los bancos, los bancotes de inversión, ¿no? El fideicomiso más bien es un instrumento entre lo que te ofrece el banco de inversión, que esos típicamente te piden mucho dinero. Probablemente están ustedes familiarizados con esta noticia de que uno de los bancos grandotes, ¿cuál fue? Me parece que JP Morgan, ¿no? Sí, JP Morgan Chase, correcto. JP Morgan Chase, que hacía este tipo de negocios, se va de México, ¿no? Porque, bueno, que la gente o sea, este negocio en particular en México, pues ya no nos interesa hacerlo, ¿no? El banco aquí sigue, por supuesto. Y las compañías, y los productos de las compañías de seguros, que son
menos flexibles que el producto de los brokers digitales de autoservicio, pero pues tienen grandes ventajas en el tema de que puedes domiciliar a tarjetas de crédito, y generalmente los fideicomisos ya van incluidos y no te los cobran como un costo adicional porque los fideicomisos son muy caros. Entonces así ya te quitas de temas ahí fiscales que pueden dar un poquito de lata, ¿no? Temas, bueno, dinero, ahora sí que pago de impuestos y pago de sucesiones. Bueno, y entrega el dinero a la asociación. Entonces, digamos, esa es la parte buena de cuando se hace a través de compañías aseguradoras. Como ven, pues cada uno tiene sus pros y contras. No, bueno, Rui se encarga en el despacho del área de ofrecer esto a través de compañías aseguradoras. Y bueno, más que nada, que como hemos dicho ya varias veces, nos interesa mucho difundir estas cosas, que la gente las conozca y bueno, pues ayudamos con mucho gusto a entender cuál es el que pudiera ser el esquema que les podría resultar interesante, ¿no? Si es que tienen esa curiosidad de conocer esto, ¿no? Muchas gracias, Rui. Esperemos que te haya quedado claro, Ismael. Te estábamos viendo ahí en la cámara. Muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, pues ya saben, creo que es un tema que se vuelve cada vez más necesario, ¿no? Ante las realidades económicas de nuestro país. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Aquí están todos los datos. En Facebook nos encuentran como Seguros BIC, en YouTube con Edgar Vaqueiro. Ahí estamos haciendo contenidos, me parece, muy interesantes. Estamos invitando a personas especialistas en diversos temas de la salud y temas económicos. Ayer hablamos con Joaquín Benítez sobre Bitcoin, sobre criptodivisas, Ethereum 2.0, y la verdad es que estuvo súper interesante. Creo que se abren panoramas y escenarios muy, pues parece hasta futuristas, ¿no? De lo que va a pasar seguramente en los próximos años. Por ahora no hay más preguntas. Rui, Edgar, les vamos a mandar a cada uno de ustedes. Gracias, Luis. La presentación. Si alguien más quiere antes de irnos comentar algo, adelante. Si no, pues ahí la van a tener y estamos a sus órdenes en el despacho para atenderles cualquier inquietud, cualquier duda y sobre todo, pues que se animen a dar estos primeros pasos. Creo que es lo único que hace falta, ¿no? Dar el primer paso, quitarse el miedo, ¿no? De empezar con todo esto y sepan que van a estar súper bien asesorados por Rui Edgar, ¿sale? Pues Rui, Edgar, no sé si quieren decir algo ya para cerrar este webinar y pues nos iríamos ya. Sí, a mí me gustaría cerrar pidiéndole a Edgar que nos comparta algunos de sus autores favoritos para quienes quieran leer un poquito más acerca de estos temas de invertir en acciones. Gracias. Bueno, gracias, Rui. Yo les diría, primero creo que antes de decirles un autor, te les digo autores, pero eso que acaba de decir Rui es así como súper importante, creo que es de las cosas más importantes. Antes de meterse a un tema de estos, échese un libro. Hay en el número de autores, seguramente algunos los van a encontrar hasta mucho antes, muy rápido. Pero eso de entrada, o sea, y eso aplica para muchas cosas, ¿no? En la vida. Si te avientas antes un libro me acuerdo que mi papá tiene todavía esa manía. Se compra una motocicleta y se compra un libro de motociclismo. Porque para entender, para pensar de lo que está haciendo, para conocer historias de lo que está haciendo. Yo creo que esa es muy buena práctica. Dos libros que yo le sugeriría a la gente, bueno, en realidad ni siquiera hay que leérselos todos. Hay uno que les diría yo que es así como esencial, que se llama El inversionista inteligente de Benjamin Graham. Es un libro que la primera versión se escribió en la década de los 40. Ustedes lo leen y bueno, les está contando algo que podrían leerlo hoy, porque no son las noticias, sino los conceptos. El capítulo 3 y el capítulo 20 se pueden, porque sí es un tabiquito bastante robusto. Pero con leerse el 3 y el 20 ya
ya tiene uno muy buenas ideas al respecto del tema de los temas que aquí comentamos. Y hay otro que se llama Las cosas más importantes. Bueno, de hecho se llama La cosa más importante, y entonces tiene como 30 cosas más importantes. No es, ese sí no es tan pesado, de Howard Marks, que habla también de estos, de las cosas así esenciales que incluso me han oído escuchar, me han oído decir, perdón, en otras pláticas, como esta de la virtud más importante del inversionista es ahorrar. A la gente le encantaría de pensar así como no es encontrar como dijo Rui en la plática, la aguja en el pajar, es descubrir entre las noticias, las estrategias. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es ahorrar, ¿no? Por eso les decimos que no es, o sea, invertir no es un tema tan divertido como para platicarle al vecino. Especular sí, pero bueno, eso pues háganlo con ese dinero que no que estarían dispuestos a jugarlo si está abierto el hipódromo, en el hipódromo o en un casino, ¿no? Entonces, bueno, pues esos capítulos 3 y 20 de Benjamin Graham, el inversionista inteligente, y la cosa más importante de Howard Marks, se los recomiendo mucho. Vamos, si quieren estar en esto y además, como lectura amena, están buenos, valen la pena. Excelente. Muchísimas gracias, Edgar. Y pues bueno, creo que para cerrar, yo me quedo con el concepto que el riesgo de invertir en bolsa a largo plazo es no estar ahí, es no animarse, no aventurarse a tratar algo, ¿no? Si siempre queremos estar 100% en lo seguro, no tomamos riesgos, pues vamos a ganar muy poco, no vamos a ganar nada, ¿no? Y lo que hoy les hemos planteado es que se puede hacer de una forma muy sistemática, ¿no? Bien diversificada, simple, y que como vimos, si uno lo ve a periodos largos de 20 años, la probabilidad de no ganar es sumamente chiquita. Lo que se nos pide es esa constancia y disciplina, y bueno, pues nosotros encantados de poder ayudarlos en ese proyecto y de irlos guiando. Y pues bueno, como siempre, agradecerles habernos acompañado e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de BIC y que nos sintonicen pronto. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, excelente fin de semana, gracias por acompañarnos y como siempre, ya saben, es que pues, se vuelven cosas de rigor en este mundo. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí encuentran todos estos materiales y compartirlo, comentarlo, todo esto. Muchísimas gracias, excelente fin de semana. Luis, Rui, gracias. Muchas gracias a todos, cuídense. Gracias.